en primera instancia a Rodrigo González. Rodrigo, ¿nos podrías dar tu opinión con respecto a qué consideras tú que es la ciencia dentro de tu trayectoria que has tenido en la academia en sí? ¿Nos podrías dar unas observaciones? Hola, gracias Álvaro. Sí, bueno, creo que me voy a colgar de lo que hablábamos ayer un poco, informalmente, y no sé, yo creo que eh, Ivana lo mencionó ayer y le diría a ella que lo dijera porque era súper interesante. Ella nos decía ayer que para ella era la curiosidad. Y no sé, después me dejó pensando mucho lo que dijo porque en el fondo no, como que en algún momento perdí en vista de que eso era lo que finalmente era la ciencia. Pues la ciencia, a pesar de que uno sea más viejo y lleve más años, parece que todavía la curiosidad es el motor de la ciencia. Entonces, yo creo que Ivana lo definió ayer entre nosotros muy, muy bien. No sé, yo le diría a Ivana que nos repitiera Pasamos la... Sí, entonces sí, a Ivana que comience esta definición frente a lo que es la El curiosidad. pase. El pase, Ya, claro. claro. el pase, claro. Bueno, la definición que sale acá es una definición que sale de la RAE y discutiéndolo ayer con, bueno, y con muchas personas, amigos y también colegas, al final el motor de la ciencia o de lo que nosotros hacemos hoy en día es la curiosidad. Y la curiosidad no es algo que solamente se desarrolle cuando uno empieza una carrera como científica o cuando saca una profesión relacionada a la ciencia, sino que es algo que viene desde que somos niños. Del saber, del preguntar el por qué, de querer saber lo que tenemos como al frente de nuestros ojos, de tratar de darle una explicación lógica a todo lo que vemos. E incluso nosotros aplicamos algo que se utiliza mucho en ciencia, que es el método científico en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en estos días que está haciendo mucho más frío, queremos tomarnos un tecito, un cafecito y vamos a colocar agua en un hervidor. Y lo prendemos, pero resulta que este hervidor no funciona, no está hirviendo el agua. Entonces nos hacemos preguntas de por qué no estará funcionando. Y ahí nos damos respuestas como instantáneas sin hacer ninguna acción de por medio. Entonces, nos damos una respuesta, por ejemplo, si estará enchufado. ¿Y qué hacemos nosotros? Que, aparte de esta hipótesis que ya habíamos planteado, vamos a enchufar el hervidor haciendo como la experimentación o la metodología de esto para ver si nuestra respuesta, como a priori, nuestra hipótesis, en verdad es correcta o no. Y cuando después enchufamos el hervidor y lo hacemos funcionar nuevamente, podemos darnos cuenta si funciona, si hierve el agua o no. Si no hierve, tenemos que realizar una nueva hipótesis y realizar una nueva acción que quizás sea ver si es que hay luz, como prender la luz de la cocina, o si quizás el hervidor está malo. Y ahí vamos sacando conclusiones a partir como de este método científico que aplicamos en el diario vivir, para llegar como a un objetivo que serían como nuestro tecito, nuestro cafecito, como para poder calentarnos del frío. Ahora la curiosidad, desde mi punto de vista, yo creo que las personas que más desarrollan esto son los niños. De hecho, esa edad desde los 4 hasta los 10 o 12 años, cuando ya empiezan como a descubrir el mundo, que al final eso es lo que los lleva a ser tan curiosos, es el preguntar el porqué de las cosas y quizás muchas personas nos quejamos, los que vivimos con niños, de que preguntan todo el rato, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo el tiempo. Pero eso, ellos están, de hecho, aplicando una metodología científica para dar alguna respuesta a todo lo que están viendo. Entonces, al final, la ciencia no es solamente algo como alejado como del diario vivir, es algo que vemos todos los días y que tiene todo un trasfondo que se desarrolla después con una carrera como relacionada a la ciencia, pero que en verdad es mucho más cercana de lo que nosotros creemos. Genial. Dentro de los temas que toca Ivana, igual es interesante notar que a través de la ciencia, igual dentro del ejemplo del hervidor o el interruptor de la luz, igual va proporcionando mayor comodidad al ser humano, sí, sí que se podría notar, ¿o no? Dentro de la curiosidad misma. Claro, da como respuestas como a necesidades básicas como del diario vivir, que quizás después
se desarrollan más profundamente cuando se hacen investigaciones como más científicas, como de profunda, en el caso del núcleo relacionado a volcanismo, pero al final cumplen con un objetivo que parte de preguntas, que parte de la curiosidad de resolver necesidades. Entonces, eliminando uno de los primeros paradigmas, podríamos decir de que cualquier persona ya es científica de por sí, teniendo esta curiosidad, estando las personas que nos están escuchando en la casa. No se necesita nada más que esa curiosidad de repente. Claro, de cierta forma todos somos científicos desde niños, yo creo, y que después de grande, cuando se elige como una profesión, es como llevar este niño científico, esta alma curiosa, a una carrera como profesional y que al final pueda vivir de ella. Orientarlo al final. Rodrigo, tú estabas levantando la mano. ¿Qué? Sí, es que igual ayer cuando hablábamos de la curiosidad y Ivana lo menciona ahora, yo recordé cosas que alguna vez había leído y acerca de que en el fondo es muy humano el tema de la curiosidad, el preguntarse. Eso es como de la especie y la especie está siempre pendiente, los seres humanos estamos siempre pendientes de tratar de buscarle la explicación a las cosas. Y yo me imagino los primeros seres humanos tratando de sobrevivir y tratando de entender qué pasaba en el entorno como para poder tener más opciones en la sabana o cuando estaban migrando al comienzo de la humanidad. Entonces, como que me da la sensación de que esa curiosidad en el fondo también tuvo una utilidad, po. Fue como tratar de saber lo que pasaba nos permitía tratar de controlarlo en nuestro entorno. Y Y parece entenderlo. que entenderlo y controlarlo un poco, porque en el fondo sabiendo, no sé, las estaciones o cuándo era mejor cosechar o cuándo era mejor sembrar, la gente fue aprendiendo, descubriendo cosas, la misma especie fue descubriendo la agricultura y se fue, y cada vez tenemos como una historia de controlar nuestro entorno. Y ha sido gracias a la respuesta a esa curiosidad, pues. En la medida que nos hemos ido enterando cómo funcionan las cosas, algunas las hemos ido controlando y algunas nos han dejado de afectar. Y parece que como que en realidad la curiosidad El combustible. es como el leitmotiv de nuestra especie, pues. Ahora, lo que decía Ivana igual es súper interesante. Los niños tienen la edad del por qué. Te preguntan tanto, ¿por qué todo? ¿Por qué? Y a lo mejor, y algo se pierde después en algún momento que Algo sucede en baja el la tiempo. curiosidad, sí. Yo no sé ahí qué sucede, pero parece que la ciencia también es como la profesionalización de la curiosidad, po. En el fondo, no sé, a mí me pasa que hay mucha gente que piensa que trabajar en ciencia es como jugar, como que no se estuviera trabajando de verdad. Y es porque en el fondo uno profesionaliza la curiosidad, pues. Sigue buscando respuestas a preguntas, pero ya después lo hace profesionalmente. Se dedica a eso. Pero es la curiosidad, finalmente, lo que decía Ivana. Al final yo creo que esa es como la gran respuesta final, ¿no? Pareciera, como que todos llegamos a eso. Como el basamento, se podría decir. Carolina, ¿tú querías decir algo? ¿Había visto tu mano? No, yo no, yo estoy de acuerdo con respecto a la visión que tiene Ivana, de lo que comentaba Rodrigo un poco, es que en realidad todos somos como científicos innatos, todos tenemos curiosidad, todos queremos entender el porqué de los procesos, el porqué, no sé, en Antofagasta tenemos cerros, hay mar, un montón de porqués que a través de la ciencia hemos podido ir entendiendo, y que yo diría que en realidad todos somos científicos innatos. Independiente de la carrera profesional. Esa es una de las cosas, por lo menos, que queríamos discutir aquí. Bueno, siguiendo ya, hablando ya, dejando de lado la definición, insisto que es muy subjetiva esta definición, independiente de que pueda salir en la RAE, en Wikipedia o en el libro que sea, la ciencia para mí igual termina siendo un hábito cuando se vincula con esta curiosidad. Entonces, al ser un hábito, lo termina construyendo cada persona y eso es lo que lo enriquece. No es de que venga uno y diga, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer ciencia. No, cada uno va construyendo esa definición
y por eso que lo hace tan particular o tan extraordinaria y que no ha servido tanto en la sociedad en sí, en su desarrollo histórico. Bueno, pasando al siguiente ítem, queríamos un poquito naturalizar el tema de la vinculación que existe entre el individuo y la ciencia, o la carrera científica, bueno, y me empezar a preguntar un poco de cómo nos fuimos involucrando nosotros entre este mundo científico tan prejuiciado a veces. Así que voy a partir con María Paz. María Paz, ¿cómo te empiezas a involucrar con el mundo científico? ¿Qué crees tú que fue tan determinante? ¿Fueron etapas? Hola. Bueno, como estuvieron hablando, yo creo que lo principal fue esa curiosidad, que tuve la fortuna de tener una familia que siempre me incentivó a seguir con esa curiosidad. No, yo creo que el sistema como que en general te va coartando cuando eres niño a dejar de preguntar, a dejar de ser curioso. Pero en mi caso tuve una familia que me incentivó a seguir por ese camino. Por ejemplo, yo me acuerdo que desde chica, por eso puse unas fotitos de piedras, de conchitas. Desde chica me gustaba buscar tesoros, iba a la playa, buscaba conchitas, iba a un río, buscaba esas piedritas de colores y tenía la curiosidad de saber por qué eran así, por qué se formaban de diferentes maneras, por qué tenían manchitas, líneas, esas cosas. Y mis hermanas eran mis compañeras de aventura. Con ellas salíamos a buscar tesoros, nos creíamos piratas. Entonces, yo quería hacer eso cuando grande. Y a medida que fui creciendo, la curiosidad se fue ampliando con más cosas y, por ejemplo, no sé, quería aprender a tocar guitarra. Mi familia mi papá se la arregló y me regaló una guitarra. Después me gustaba pintar, se la arregló, me inventó un atril para que siguiera pintando. Después quería aprender a bailar. Mi mamá me regaló zapatillas de ballet, por ejemplo, y así un montón de diferentes danzas o disciplinas, deportes, todo me fueron incentivando, y también en los estudios. Pero el colegio yo sentí que me fue como coartando un poco, porque era demasiado estricto y demasiado como cuadrado. Sí, como que no te dejaba experimentar con cosas nuevas o expandir la curiosidad que tenías de otras cosas, era demasiado limitado. Entonces ahí un poco me fui frustrando en enseñanza media sobre todo. Pero nuevamente mi familia, mi mamá tuvo una visión de madre única, la mejor. Dijo, oh, pucha, qué pena si esta niñita como que tiene potencial y ahora la veo como frustrada. Y me propuso, ¿por qué no te vas a ir de intercambio? Y yo así como, oh, ya, bacán, me interesa mucho la idea, pero nunca se lo había propuesto yo porque la situación económica de la familia no era como para que yo anduviera viajando. Pero encontramos una organización que era sin fines de lucro y pedimos ayuda financiera y con eso postulé, me seleccionaron y en tercero medio más o menos me fui de intercambio a Italia. Me fui a vivir a una isla que eran volcánicas por un año. Y ahí nació mi curiosidad por la geología. Yo no sabía lo que significaba lo que era. Antes de ese intercambio yo no quería estudiar nada, ya había perdido el interés por todo. El sistema había logrado lo que quería. Y esa experiencia yo creo que marcó un antes y un después, porque ahí vi los volcanes que estaban vivos y yo quería entender cómo funcionaban, los diferentes tipos de roca, veía capas estratigráficas, claro, quería entender todo. Entonces eso me motivó mucho. Y después cuando ya volví, de hecho no quise volver al colegio, di exámenes libres para terminar el colegio y postulé a la carrera de geología, pero tampoco fue fácil porque yo nunca fui una alumna así estrella, nunca me fue excelente, era promedio nomás 5.5. Entonces mi NEM no fue muy alto, di la PSU, quedé en lista de espera, dije ya no importa, me quedé un año haciendo preuniversitario y trabajando para pagar el preuniversitario, y dije no importa, el próximo año postulé de nuevo, quedé de nuevo en lista de espera, al mismo lugar, obviamente la lista no corrió, y ahí dije ya no importa, me voy igual, voy a entrar a ingeniería civil y voy a tratar de hacer un cambio interno. Y yo soy de Santiago y postulé a la Universidad Católica del Norte. No conocía Antofagasta, pero me fui así con la esperanza de poder estudiar geología, pero enfocada. Entonces igual tuve que hacer un esfuerzo, por ejemplo, semanas mechonas, carretes, eso no existió todo el semestre.
fui enfocada en estudiar, y lo logré. El segundo semestre me cambié de carrera y entré a la carrera de geología. Y después volvió a pasar un poco lo mismo de eso de la desmotivación, porque estaba como bien enfocada en minería, y a mí no me gustaba eso, yo quería hacer cosas diferentes. Sí, me llamaban la atención los volcanes, por eso había entrado a la carrera, pero como que no se desempeñaba mucho nuestra carrera en esa área. Entonces ya me dediqué a pasar ramos, y justo ya al final, cuando tenía que hacer mi tesis, afortunadamente llegó Felipe Aguilera, y tuve la oportunidad de hacer mi tesis con él. Y ahí seguí por el camino de los volcanes. Y nunca esperé seguir estudiando porque yo pensaba que era algo para gente demasiado inteligente, lo veía algo como súper lejano, pero postulé a una beca de doctorado y me la gané, así que próximamente seguiré estudiando en Suiza un doctorado en peligros volcánicos. Así que... ¿Podría resumir o sintetizar en 2 palabras, una palabra, toda esa trayectoria que acabas de hacer dentro del mundo científico, para decirle al público, a las futuras generaciones? Perseverancia y pasión. Perseverancia y pasión. Sí. Genial. Me gustan esos 2 conceptos. Muchas gracias, Paz. Pasamos a Natalia. Nati, ¿nos puedes comentar tú cómo te involucraste con la ciencia en este mundo científico? Ya, yo más o menos empieza como parecida a la de La Paz. Mi familia siempre en verdad me apoyaba en todo lo que se me ha ocurrido. Entonces, desde chica, yo vengo de un pueblito chico, de los Andes. Yo soy hija de trabajador de Codelco Andina, y igual mi papá como que me incentivó como un lado más, ¿cómo decirlo? Como mostrarme ese lado de la tierra. Yo conocía los minerales desde chica, mi papá me traía roquitas de cuando trabajaba ahí, aunque se jubiló este año. Y bueno, yo en verdad, mi como amor por la ciencia se basa netamente en mi ñoñería, en que yo siempre he sido súper nerd, de chica, de que me gustaba estudiar, me gustaba sacarme buenas notas, me gustaba saber, me gustaba como eso de saber por qué es todo así como es. Imagínate, yo vivía en los Andes cuando chica, y los Andes está al lado de la cordillera. En invierno tú salís de la casa y está nevado así, hermoso, con un frío que congela los charcos. Entonces, como que El alma. estar sí, como en el Valle de Aconcagua, para mí era hermoso en ese tiempo, y yo siempre era eso de preguntar, y era súper inquieta, y me perdía así como buscando cosas. Y en el colegio era súper pesada, dentro de mi ingeniería, así como que yo sí me concentré mucho en mi estudio, pero igual siempre como busqué muchas cosas diferentes de hacer. Por ejemplo, hice teatro, estudié piano, estudié guitarra, estudié canto, así como por el lado más como artístico, y por el otro lado también, sí, mis mismos profes del colegio de repente cachaban que como que a mí me faltaba más y me ofrecían participar en talleres fuera del colegio, y yo iba. La cuestión era a la China de repente, y mis papás me llevaban a donde fuera. Entonces yo agradezco caleta eso, como que nunca me coartaron esa necesidad de seguir aprendiendo. Y ¿Existió bueno, yo siempre ese igual me apoyo fui... familiar? ¿Cómo? ¿Existió siempre ese apoyo familiar? ¿Te ayudó Sí, mucho? siempre, siempre. Yo después en la media, como que yo igual tenía la necesidad de como seguir haciendo cosas, ir más allá, y yo también me fui a intercambio, igual que La Paz. También me fui a Italia, también a una isla, estuve en Cerdeña, pero eso no fue como muy determinante en mi decisión de estudiar geología, como acercarme a esta área de la ciencia, sino más que nada porque como dentro de mi ingeniería me gustaba mucho la química, mucho la física, entonces las matemáticas también. Y en el colegio fueron a hablar como esta feria universitaria, y llegaron unos locos que estaban estudiando geología en la Chile. Y ellos empezaban a explicar, y como que yo quedé súper fascinada de, oye, esto es como todo lo que necesito juntar
como para como lo que siempre me ha gustado y lo que quizás quiera hacer a futuro. Como que nunca pensé en necesito una carrera como para vivir, sino que igual como las oportunidades que me dieron mis papás, siempre fue como, voy a estudiar lo que yo quiero hacer. Yo creo que voy a estudiar lo que quiero, porque no todos tienen esa oportunidad. Así que yo creo que lo más importante de toda esta historia es mi familia. Excelente, Nati. Muchas gracias. Finalmente, Ivana, ¿no puedes comentar tu historia frente a lo que ha sido la vinculación con el mundo científico, con la ciencia de por sí? Ya. Yo, bueno, soy de Lebu y esa foto que ven como a la izquierda, arriba a la izquierda, era mi escuelita cuando estaba en la básica. Era bien chiquitita y tenía un laboratorio bien precario de cierta forma, pero tenía una profesora que era muy motivada, que era de ciencias naturales, y ella nos hacía recorridos como en los laboratorios. Yo creo que ahí fue una de las primeras veces como que supe o escuché la palabra ciencia. Con mis papás siempre nos gustó mucho como viajar, como a la montaña, a las playas. Entonces ellos igual como que fomentaron harto como el lado de terreno, por así decirlo. Siempre fueron un apoyo fundamental para mí. Después, a todo esto, mi escuelita era municipal y mi liceo también, porque luego no existen colegios subvencionados ni particulares. Y después la media la hice en el Liceo Isidora Ramos, que también es un liceo municipal, científico humanista. Y ahí ya uno va como afinando sus gustos, como a mí me gustaba mucho la química, entonces el profesor de química, su hijo era geólogo, y él fue una de las primeras personas que me comentó como con respecto a la carrera, de qué se trataba, y claro, para mí era como muy interesante el hecho de que tu profesión también te llevara como a estar al aire libre, que no solamente fuera como trabajar en una oficina, sino que igual como que envolvía de cierta forma la otra parte de mi vida que también me gustaba mucho, que era estar como en terreno. Después una cosa fue llevando a la otra y cuando llegué a cuarto medio, después de muchos como colapsos mentales de qué quería hacer cuando grande, porque me gustaban muchas carreras y creo que no estaba muy clara con lo que quería, decidí estudiar geología. Y pensé en quedarme cerca de mi casa, pero como nosotros tenemos que dar la PSU y la PSU de cierta forma igual es determinante para entrar a la universidad, me vine al norte y empecé a estudiar geología acá en Antofagasta. Y fue todo un cambio también porque el hecho de salir de mi ciudad, que es chiquitita, a llegar a la ciudad grande, que por ejemplo ya no hay micros, tampoco hay mall ni nada de eso. Entonces, tener que adaptarse como a la vida acá universitaria fue un gran desafío, pero siempre mis papás me apoyaron. Y ahí el comienzo como dentro de la carrera fue cuando descubrí que me gustaba la vulcanología y ahí traté como de seguir como forjando el camino con respecto a eso, haciendo las prácticas ligadas a ella, mi tesis también. Y yo creo que dentro de todo esto, como lo que resumiría como mi historia, de así decirlo, fue como el apoyo fundamental como de mi familia y personas claves que estuvieron como dentro de mi vida, que también fueron como de cierta forma guiándolo mi camino o mostrándome como realidades que eran distintas y que quizás no eran tan comunes, porque allá la gente generalmente tiende como a estudiar medicina, enfermería, ingeniería, porque son carreras o profesiones de gente que está viviendo en Leo. Pero hay muy poca gente, por ejemplo, en Leo, que conoce o sabe como de otras carreras como geología o que quiera estudiar física o biología o matemáticas como de ciencias más duras. Y a veces yo creo que esos referentes son los que hacen falta como de limitar como esta barrera de conocimiento para que la gente pueda seguir, o los niños del mañana puedan seguir como eligiendo carreras más científicas. Así que yo creo que ellos fueron como los propulsores como de que yo eligiera estudiar geología. Muchas gracias, Ivana.
Bueno, una de los objetivos de este ejercicio autobiográfico que estábamos haciendo era un poquito, bueno, dos cosas. Una, intentar como ver el patrón de ciertas cosas que se dan en la historia. Creo que es fundamental el tema de lo que hablaban las chiquillas sobre la contención o ese apoyo familiar, que al final, en la medida que uno se sienta más acompañado, va a estar más seguro de las decisiones que va a tomar. Y segundo, esta pasión que decía La Paz, de que al final la curiosidad se puede ir cultivando en la medida que vaya avanzando el tiempo, y eso va a depender de cada uno. Entonces, en ese sentido, hacerle entender a las futuras generaciones que nos pueden estar escuchando ahora, es de que no, el científico de por sí, o la persona que practica la ciencia, no es ni alguien superhumano, ni inalcanzable, ni alguien extraordinario. Únicamente, si se van dando cuenta, tiene el apoyo o ese refugio familiar, quizás para la contención, y después únicamente voluntad, o creatividad, o imaginación, y eso al parecer lo tenemos todos, así que no sientan miedo o esa incapacidad de poder creer que nos podemos aventurar en este mundo científico, para nada. Así que en ese sentido, invitarlo a las personas que tienen dudas de seguir este camino, que le den, en sencillas palabras, no hay nada de qué temer, ¿eh? Y todos podemos hacerlo, desde lo que fue el principio del conversatorio, de esta curiosidad innata. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, y contextualizando también, quizá lo pasé por alto. Dentro de las personas que estamos comunicando ahora, somos todos geólogos, el geólogo, el científico que estudia la Tierra de por sí, el lugar donde estamos habitando. Y una de las preguntas que surge recurrentemente en el presente es: ¿cuál es la maravilla o la utilidad de estudiar la Tierra? ¿De qué nos sirve? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Un sinfín de preguntas. Entonces, dentro de nosotros, nuestra profesión, hablar un poquito de lo que nos parece esa utilidad, también quitar ese estigma de que la ciencia de la Tierra o la geología únicamente está relacionada a la minería o a la explotación de ese recurso mineral. Así que le doy aquí pie a Paz para que nos pueda comentar qué cree ella de que esa es la utilidad principal de la ciencia de la Tierra, de ciencia geológica. Como les contaba igual antes, dentro de la carrera fui perdiendo esa motivación un poco porque estaba muy enfocada en lo que era minería y me costó encontrarle como una utilidad práctica en que pudiera yo ejercer la profesión, pero que no fuera tampoco ciencia muy abstracta, como que quería algo concreto. Y encontré que lo que más se relacionaba a lo que me gustaba era esto de los volcanes y su impacto en la gente. Entonces, creo que respondiendo a la pregunta, una de las utilidades es la mitigación de los riesgos naturales, ya sea volcanes o tsunamis, sismos, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, me estoy desempeñando en esa área que es de peligros volcánicos y tratar de estudiar la sociedad, los pueblos, los poblados que hay cerca de los volcanes, para hacer un análisis de vulnerabilidad también de la gente que vive cerca, de las construcciones, de la infraestructura, y llegar a mapas de riesgo volcánico, que sirven para poder, cuando haya una crisis, por ejemplo, una erupción volcánica, que la gente que toma decisiones sepa dónde tiene que ir más rápido, porque ahí se encuentra la gente. Entonces, agiliza los procesos de mitigación y disminuye el riesgo a lo que están expuestas las personas que viven cerca de esos lugares. Gracias, Paz. Rodrigo, ¿tú nos podrías comentar un poquito sobre la utilidad que tiene las ciencias de la Tierra, ciencias geológicas para ti? Bueno, al final pienso yo que la ciencia tiene que ser útil finalmente. Y a veces, no sé, uno conversando con gente es complicado a veces
mostrar la utilidad de ciertas ciencias. Por ejemplo, los astrónomos siempre tienen problemas para explicar por qué hay que invertir dinero, por ejemplo, en astronomía. Y la geología también pasa un poco eso. A veces sucede que si nos salimos de los riesgos o de los recursos naturales, cuesta explicar algunos temas que son necesarios o que se están investigando. Entonces, como la ciencia siempre ha tenido como un fin final de ser útil, pero también hay una ciencia que es necesaria, que explica los fenómenos naturales. En el fondo, se liga mucho esa curiosidad del entorno. ¿Por qué pasan las cosas que vemos que pasan? Y a veces no tiene una utilidad productiva o directa o salvavidas, pero sí puede ser una ciencia que responde a la curiosidad de la gente y te da pie para seguir en la cadena de conocimiento. No sé, a lo mejor es un conocimiento que es necesario para darle una base a otro conocimiento que viene después. Ahora, también yo pienso que la ciencia tiene que ser un mecanismo de movilidad social en países como el nuestro, en países subdesarrollados, donde nosotros no tenemos todos los temas resueltos, no tenemos a lo mejor un nivel de calidad de vida o de bienestar, Óptimo. claro, como calidad de vida humana, desarrollo humano tan alto. Tenemos, comparado con otros países, a lo mejor es más alto, pero todavía nos faltan muchas cosas. Y algo muy importante es quizá que la ciencia es la forma de poder cumplir proyectos personales. A veces la ciencia también es un estilo de vida para mucha gente, es una oportunidad de hablar con gente de otros países, quizá aprender un idioma o conocer otros países que a lo mejor si uno estuviese teniendo un muy buen trabajo no sé, en la ciudad donde uno vive, pero no tiene necesidad de viajar o hace solo turismo, pero la ciencia te permite conocer gente muy entretenida, diversa, que hace cosas súper entretenidas en otros ámbitos que no son los tuyos, que vienen de otros países, con otras culturas, te permite a lo mejor viajar. Entonces, la ciencia también creo yo que hay un estilo de vida asociado al realizar ciencia. Y eso también es una oportunidad que está abierta, yo creo, para todos, para que la gente pueda tenerlo como una posibilidad de desarrollar sus propios proyectos personales. No sé, creo yo que es súper importante eso en países como el nuestro. No sé, hay muchos niños que les gustaría ser astrónomos, por ejemplo, y lo ven súper lejano. Ayer salió una nave espacial, un cohete, dicen, no, es astronauta. Pero se puede, si no sé, yo a lo mejor soy más viejo, pero conoce gente que estudió en colegios públicos y claro, entró a la universidad, estudió física y después resultó que lo hizo súper bien y terminó estudiando a lo mejor astronomía y ahora es astrónomo. Y puede suceder, y sucede, ¿eh? Hay gente así. Entonces, quizás romper eso de que la ciencia o las ciencias de naturales o la ciencia de la Tierra o las ciencias más duras no son como inasequibles. Yo creo que se puede, el ejemplo dice que se puede. Depende de uno al final. Claro, y de aprovechar las circunstancias también. Ahora hay más. Yo que soy más viejo, hace 20 años había menos competencia por las becas y había menos dinero dando vueltas. Ahora hay más oportunidades. A veces se ven muy tarde, o sea, aparecen muy tarde cuando la gente ya está saliendo de la universidad o ve las oportunidades, pero hay más oportunidades de viajar, de salir, de estudiar, de dedicarse a lo que y con buenas ideas, pues la gente joven tiene buena idea, entonces se pueden desarrollar. No, creo yo que esa es como la gran idea. Muchas gracias, Rodrigo. Carolina, ¿qué opinas tú sobre esta utilidad de la ciencia de la Tierra? ¿Se podría practicar en otros contextos? Sí, yo siento que sí, todo el rato todas las ciencias se van como retroalimentando. Por ejemplo, la medicina también es una ciencia y hoy en día es como muy vital por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Lo que comentaba Rodrigo de la astronomía también es un tema súper importante y que a lo mejor muchos niños sueñan con ser astrónomos y lo ven súper lejano por un montón de factores y barreras que nosotros mismos como científicos vamos a tener que ir demostrando
contando, que no son imposibles. Contaba para su historia y considero que es súper motivadora, súper, súper. Y te das cuenta que en realidad, si uno quiere y se dedica, se puede dedicar a la ciencia. Personalmente yo sí siento que la ciencia enfocada en la geología puede salvar vidas. Considero que la divulgación científica tiene un rol súper importante, que es como poder bajar estos conocimientos científicos a la gente común. Que a nosotros en la educación formal, en la escolarización, en los colegios, en las escuelas, no nos pasa mucho de geología, no nos pasa mucho de terremotos, no nos pasa mucho de qué hacer, por ejemplo, en caso de un tsunami, hacen una que otra como evacuaciones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una erupción volcánica con los pueblos aledaños? Y el saber qué hacer es importante, pero considero que también es parte de la cultura saber por qué se producen estos fenómenos naturales. No sacamos nada diciéndole a la gente ya cuando haya, no sé, tal fumarola o suene tal alerta, usted tiene que evacuar, si no saben por qué tienen que evacuar. O sea, considero que es importante que ellos entiendan también el por qué están estos mecanismos como de seguridad para poder salvar sus vidas. Eso principalmente. Considero que una de las utilidades de las ciencias geológicas es el salvar vidas, es el aumentar la cultura en la región y sobre todo en un país tan geológicamente potente como es Chile, que tenemos tantos terremotos, tantos volcanes, y es un tema que no está como muy abordado. Tenemos de todo un poco, como dicen algunos. Claro. Bueno, gracias, Carolina. Daniela, ¿nos puedes comentar tú cuál es tu perspectiva frente a la utilidad de la ciencia geológica? Danos tu opinión, ¿qué piensas tú? Igual es muy cierto lo que dice el Rodrigo, de que hay la ciencia, la puedes ver así como muy directamente relacionada con la gente, que es como el tema volcánico, lo que tiene que ver con las poblaciones aledañas que están, y también con una ciencia que un poco que se pega una vuelta ya como para ser necesaria, así como los mismos el estudio de otros planetas, por ejemplo, así que a quién le importa que tenga solución o no Marte, no sé. Pero todo eso se da una vuelta en que pueden haber recursos naturales, qué sé yo, procesos que también se dieron en la Tierra, o procesos que quizás no conocíamos que también se dieron en la Tierra, pero los estamos viendo en el planeta, qué sé yo. Hay como que se dan una vuelta para al fin llegar a algo que nos interesa. Pero las cosas así como utilidad directa, que se ve muy cercana a la gente, es todo este tema de los desastres naturales. Por ejemplo, nosotros llegamos y construimos carreteras en un lineamiento que resulta ser una falla y sabemos nosotros si esa falla es activa o no. Sabemos qué magnitud puede tener un sismo en un camino así o una ciudad puesta en medio de un sistema de fallas, por ejemplo, o los propios derrumbes que se ven como en las imágenes que si eso se estudia se puede evitar también o se puede convivir con ello también, como se puede convivir con un volcán, como se puede convivir en una zona costera por riesgo tsunami. Entonces creo que esta es una utilidad muy directa, digamos, en todo este proceso geológico de desastre, muy útil para la población porque creo que, como no me acuerdo quién decía, que en los colegios no nos pasan mucho estas cosas, y creo que es algo que se necesita saber. O sea, uno está viviendo aquí y tiene que saber que su casa no la puedo poner ahí donde va a ocurrir una aluvión en cualquier momento. ¿Sí? Tiene que entender esos procesos, igual que la gente que vive en la costa, los sismos, cómo funcionan todos estos procesos. Creo que es súper importante esa utilidad directa, como también esas utilidades medias indirectas que nos ayudan de cierta forma y las pueden agarrar otras disciplinas, pueden agarrar lo mismo que tú descubres, que a lo mejor para otro no servía de nada, pero otra disciplina lo agarra y lo estudia, lo utiliza y lo transforma también. Y ahí se vienen las nuevas tecnologías también, porque de repente nosotros no sé, porque no importa que descubrieron tal mineral, pero resulta que tal mineral sirve para desarrollar tal tecnología. Entonces ahí va muy de la mano la ciencia con el ingenio que viene después para desarrollar nuevas tecnologías.
Gracias, Daniela. Bueno, para terminar este ítem, era mencionar cuando utilizamos la palabra utilidad, generalmente se la asocia a dinero o a producción, al factor económico, y como bien decían muchos de ustedes, de que al final la utilidad no tiene que ver únicamente con eso, sino es un valor cultural, un valor de movilidad social, como decía Rodrigo, y que es igual o mayor, con mayor relevancia a lo que podría ser lo otro. Así que creo que es muy importante destacar. Quería invitar al público que si quería hacer alguna acotación, pregunta, perdón por, se nos fue un poquito las preguntas, pero de verdad, participar, que quieran preguntar algo a cualquiera de nosotros o quieren, no sé, acotar, sin miedo, por favor. No somos unos monstruos. ¿Eh? ¿Alguna intervención? Si no es ahora, puede ser en otra oportunidad. Lo estaremos esperando. Pero en serio, no tengan ningún temor en preguntar o aportar en lo que sea. Si, como estamos diciendo, somos todos científicos innatamente. Bueno, seguiremos esperando la intervención del público. Avanzaremos en el siguiente ítem. ¿Dónde? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Estoy cocinando, por eso no voy a hablar. Eh, yo no soy geólogo como ustedes. Quiero complementar lo que se ha dicho hasta ahora con la psicología. Yo soy psicólogo. La primera parte, cuando se comentó de la curiosidad, a mi criterio y de acuerdo a mi experiencia personal, la curiosidad es la habilidad que tenemos desde que nacemos, que lamentablemente la vamos perdiendo en la medida que la sociedad, la cultura, la normativa va encapsulándolo en esta cajita, y que la norma, normalizando. Entonces lo van privando de poder avanzar del límite. No avances para allá porque te puedes caer. No avances para acá porque te puede pasar lo malo. No salgas acá. Y el hombre y la mujer son Se cortó la intervención del psicólogo. Se escuchaba como bajito, creo. Se escuchaba como bajito, ¿cierto? Sí. Pero eso que decía él, y nosotros lo hablábamos antes, que el tema de que en algún momento se va perdiendo la curiosidad. Ahora, me imagino que, por ejemplo, el ¿Aló? psicólogo ¿Aló? hola, Hola, ahí tenía volví. Sí, su la curiosidad era señal por estaba. otro, su curiosidad como psicólogo iba por otras curiosidades, por distintas a las de nosotros como geólogos, que eran a lo mejor los cerros y las montañas y las Sí, piedras. Pero se va perdiendo, nosotros hablábamos lo mismo, que en algún momento se exacto. pierde. Pero disculpa, independiente de lo que hayamos estudiado académicamente, digamos, la característica per se que tiene el humano. Por eso estamos donde estamos hoy día. Hemos avanzado, bueno, hay avance, pero también hay mucho todas desigualdades que no se logran, digamos, alcanzar o diferenciar de forma más significativa. Y esa curiosidad siempre ha estado sancionada. ¿Ah? Y tenemos muchos ejemplos que en los momentos que las personas vivieron no fueron valoradas o incorporadas o cuestionadas. Galileo Galilei, Van Gogh, Gandhi, tantas situaciones que, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Entonces, y después que la persona
fallece, recién se va viendo el reconocimiento. Siempre el reconocimiento tiene que ser en vida, no ya fallecido, no tiene nada que hacer. Pero independiente de eso, esta falta de curiosidad lo van, digamos, automatizando en una forma. Entonces, claro, el ser científico es como casi, como alguien lo comentaba ahí, una de las panelistas, como un hobby, como una cosa especial, casi atípica, sino más bien no es para ganarse la vida. Para ganarse la vida, el mercado los dice, tienes que hacer esto. El mercado los regula, qué tienes que estudiar, cuánto tienes que ganar, qué vas a comprar, cómo vas a ser feliz, porque está todo relacionado. La felicidad al final, tú eres feliz en la medida que tienes más. Entonces, esto de la ciencia podemos tomarlo de distintos puntos de vista. Yo solamente quería compartir desde el punto de vista más que psicológico, desde el punto de vista experiencial. Y reciente me acuerdo una experiencia con mi hermano, somos dos nomás, y esta es de la curiosidad. Mi papá, que está fallecido ya, un momento le dijo a mi hermano, a nosotros dos años de diferencia, teníamos alrededor de 7, 8 años. En la radio hay enanitos que hablan. Porque viene la pregunta del por qué. ¿Por qué la radio habla? ¿Por qué se escuchan voces? Mi papá le respondió, hay enanitos, hombrecitos que hay dentro. Pasaron unas semanas y un día mi papá llega del trabajo y encuentra la radio rota. Y se enoja porque era su radio. Y entonces mi papá en ese tiempo le iba a pegar unos palmazos de mi hermano porque había roto su radio. Y mi mamá lo para, le dice, pero José, ¿por qué hay que pegarle? Si tú le dijiste que había nombrecitos. Y mi hermano le responde, sí, tu papá, si tú me dijiste que hay un besito, yo quería conocerlo de un besito. Entonces, esas experiencias son importantes, cómo lo van limitando a futuro y castrando lamentablemente. Pero nunca hay que perder la experiencia, siempre hay que ser constante, perseverante, hay que enfrentar los desafíos. Y esos desafíos son los que nos permiten llevar hoy día, así siguiendo ciencia, a existir todavía hombres y mujeres que se atreven a romper el paradigma. Eso, gracias. Muchas gracias, José, por tu intervención. La historia de los enanitos en la radio no se me va a olvidar jamás. Rodrigo, ¿quieres comentar algo? O sea, el tema, yo creo que lo que me gusta, o sea, lo que me parece que la intervención recién del psicólogo que es súper interesante porque en el fondo dijo, su opinión es como muy parecida a la nuestra, entonces en el fondo hay un tema de la curiosidad que nosotros lo hablábamos también antes, que el entorno como que lo tiende a limitar, pero yo no sé, a veces hay curiosidades y ciencias que son más fomentadas que otras, porque en el fondo esas curiosidades, es lo que decía nuestro amigo psicólogo, que parece que cuando se trata de retornos de dinero, son más aplaudibles y fomentables, pues. Pero, por ejemplo, hay esa curiosidad cuando no tiene un producto directo, parece monetario, cuesta más justificarlo y a veces, y en realidad la curiosidad tiene que ver con quizá con el querer entender lo que pasa y también conectarte como persona con con tu entorno. Y tu entorno no solamente es el dinero a lo mejor o la producción de recursos. Tu entorno es conocer cómo las personalidades, cómo piensan los otros, o cómo se construyen las personalidades en el entorno de los psicólogos, o la medicina, el cuerpo, cómo funciona para los que trabajan en biología o medicina, las montañas para los geólogos y así. En el fondo no hay curiosidades, yo creo que no hay curiosidades más importantes que otras. Como que todas son importantes. Lo que pasa es que hay algunas que dan billetes más fáciles que otras, pero no por eso son más importantes. Son más, no sé, pues, escuchar quizá a un sociólogo o un psicólogo hablar de sus temas es súper motivante también, pues. Sin duda. Agradezco un poco. Bueno, pasando al último ítem del conversatorio, queríamos como hacer la referencia a... Voy a empezar a unos videos
van a estar ahí. La comunidad de Ollagüe, el volcán Ollagüe. Queríamos hablar un poquito sobre esta conexión entre, ya en específico de la ciencia geológica, entre lo que puede ser el método de investigación, la ciencia de por sí, el instrumento, la herramienta, y la naturaleza misma, ¿ya? Como objeto de estudio. Entonces, le quería preguntar a Daniela, ¿cómo ve esta relación? De repente, hablábamos el otro día sobre este quizás privilegio que tenemos los geólogos o las personas que trabajan en campo, en donde existe esa diferencia en cuando se le habla a alguien que va al interior o a la playa y dicen, oye, vas a la naturaleza. Y da como un signo de interrogación inmenso, es decir, que el ser humano o el individuo va hacia la naturaleza, siendo que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces existe una disociación entre lo que está hoy en día como el ser humano en la zona urbana, en la ciudad, la metrópoli, las grandes aglomeraciones de las personas, y muy distante de lo que es la naturaleza en sí, siendo de que es básicamente lo mismo, o están íntimamente relacionados. Entonces quería preguntar a Daniela cómo le había parecido esta experiencia en sí de las ciencias geológicas con lo que la interacción con la naturaleza, quizá alguna experiencia de terreno que nos pueda comentar. Sí, eso es verdad. O sea, uno piensa que porque está en la ciudad no está en la naturaleza, pero claro, porque ves todo gris, ¿no? Está lleno de cemento, pero las plantas nacen igual por entre medio del cemento, la playa está ahí mismo, tienen los cerros, eh, todo está en todas partes, estamos inmersos en la naturaleza. Pero bueno, creo que el tema de estudiar ciencias geológicas igual te da un privilegio de poder ir a lugares que tal vez la gente no conoce o no tienen ese privilegio de estar. Y por lo menos en mi experiencia, eh, los primeros terrenos que tuve en la carrera, es que fue como todo un proceso. Los primeros terrenos que tenía en la carrera no entendía muchas cosas y normal, pues, no entendía muchas cosas de las que me explicaba, no entendía mucho los cerros. Y una vez que fui como terminando la carrera, eh, igual es muy heavy poder entender cómo se están alzando ese cerro que tienes ahí, o sea, qué hay abajo de ellos, cómo funciona, qué mecanismos funcionan para que eso se forme, o de repente estructuras maravillosas que ves, unas rocas plegadas que son durísimas, pero están plegadas y están ahí, están frente tuyo, y pasaron por procesos geológicos. Igual todas esas cosas, igual te abren mucho la mente, o sea, tú ves a la Dani de primero de universidad y no, o sea, no tenía idea de muchas cosas de estas y que son maravillosas y que tal vez viajé en algún momento y miré por la ventana y no veía lo mismo que veo ahora. Ahora la naturaleza la veo como desde otra perspectiva, así como muy, muy viva, así como que la Tierra en verdad está viva bajo nuestros pies, a nuestro alrededor, por los mismos volcanes que uno piensa que están extintos, y tienen actividad constante, o volcanes que lo tuvieron hace millones de años, cerros que no eran cerros, cerros que eran playas. Es muy heavy, creo que ese impacto cuando uno va conociendo, sabiendo más, y cómo te cambia la visión de tu entorno. Y cómo vas entendiendo también los procesos que están asociados a lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Daniela. Y la misma pregunta para Ivana. Ivana, ¿nos puedes comentar qué piensas tú sobre esta conexión entre que existe entre la ciencia y la naturaleza? Esos videos que quería partir diciendo que esos videos que están pasando ahí son videos como parte del trabajo que está haciendo Miguel Fernández, que también es parte del núcleo, con respecto a su tesis de patrimonio. Y de ahí era donde como que quería como agarrarme un poquito como asociando la ciencia a la naturaleza y al patrimonio, que el hecho de que nosotros igual protegemos o aprendemos más o conocemos a través de las cosas que podemos ver. Entonces, la ciencia en este sentido, como en el caso de lo que hace el Miguel,
es bajar todo esto como complejo hacia una comunidad y que también puede estar ligado como a la protección de ciertos lugares, de darle la valorización a ciertos sitios o geositios. O patrimonialmente, por ejemplo, en el video donde se demostraba como la sufrera Damincha, eso es algo que ocurrió, que fue un extractivismo, pero que hoy en día son lugares abandonados. Entonces, de esa forma también se pueden como recuperar esta como cultura que ocurre en algún momento como de la historia acerca de Ollagüe, para poder llevarlo a la gente y sacarle el provecho y la valorización a este lugar. Entonces la ciencia no solamente como que se asocia como a la investigación de estos lugares o como nosotros, o entenderlo netamente como estudiar y entender lo que vemos, sino que también como de bajar como la información a través como de un método científico y de darle la valorización, porque al final para proteger algo nosotros tenemos que conocerlo. Y como el turismo de repente tiene tanto como es tan abrasivo de cierta forma, como que puede llegar como a destruir lugares como tan bonitos como esto, como el turismo como extremadamente como de mucha gente, como lo es en San Pedro, el otorgarle la información como de la importancia geológica o científica que tienen estos lugares, también ayuda de una forma a la conservación del mismo lugar y alejarse también como de esa forma como de solamente ver como la potencialidad de un lugar solamente por el dinero como del extractivismo que se pueda generar como del cobre o del salitre o de los salares, Rentable, sino que lo también rentable. llevarlo como a la valorización como claro, del lugar. Claro. Bueno, Ivana, muchas gracias. Ya vamos a pasar al final de este conversatorio, de esta charla, a hacer una síntesis en general. Bueno, uno de los propósitos que para organizar este conversatorio, bueno, tiene multipropósitos, pero yo creo que uno de los más fundamentales es intentar acercar a las futuras generaciones a, a esto llamado ciencia. Es decir, ya hemos visto de que tiene muchos conceptos, muchas apreciaciones de cada uno, pero lo fundamental es de que en sí la ciencia o el desarrollo de las aptitudes científicas es algo muy enriquecedor al final para el individuo, para el ser humano, sobre todo para seguir alimentando esta curiosidad, seguir potenciándola. Vamos a ver una cita en la siguiente viñeta, pero es poder satisfacer esa curiosidad. Todos en sí, intrínsecamente o por nuestra propia naturaleza, queremos conocer el lugar donde estamos, lo que decía Daniela, cómo se mueve ese cerro, o como decía La Paz, qué hay dentro de ese volcán, entender el hábitat del ambiente, el entorno. Y ese mismo entorno, no verlo con tanta distancia, sigue siendo parte de nosotros. Nosotros venimos de ese entorno, nosotros evolucionamos a partir de ese entorno. Entonces, a partir de eso, disminuyendo esa distancia entre lo que podría ser el ser humano y la naturaleza en sí, creo que nos podría llevar a una mejor sociedad mundial, inclusive. ¿Y por qué esta pregunta? ¿Por qué la ciencia geológica es un elemento integrador de la ciencia? Bueno, porque en sí las ciencias geológicas como disciplina termina siendo algo multidisciplinar, termina estudiándose la Tierra, en nuestro lugar, donde estamos habitando, de diferentes maneras. Creo hoy en día, humildemente, de que uno de los desafíos que deberíamos dar los científicos es poder empezar a incluir estas islas, estas disciplinas que quizás se podrían conectar de mejor manera y ¿por qué no generar un producto educativo o mismo científico con mayor alcance hacia lo que puede ser la sociedad, la comunidad, la escolaridad, donde sea? Pero creo que la ciencia geológica de por sí ya tiene el material para poder sacarle ese rendimiento. Si es que unimos esa curiosidad con este entendimiento de la ciencia geológica, creo de que no, se nos podría venir un mejor porvenir. Sobre todo porque la ciencia geológica no única, está bien, nos puede dar un entendimiento del lugar donde estamos, pero también nos puede dar conocimiento sobre el cambio climático, por ejemplo, que es un tema muy importante hoy en día. Cuáles son las decisiones de país a nivel de política económica con la extracción de recursos naturales,
lo que pasa con el déficit del agua, la contaminación en ciudades de sacrificio, zonas de sacrificio, Antofagasta, Calama, Puchuncaví. Hay muchos lugares donde quizás, si es que estuviese este desarrollo científico de ciencias geológicas, se podrían tomar mejores decisiones y estaríamos mejor como sociedad armónicamente. Creo que eso es lo que estamos buscando todos. Y el criterio científico creo que es una buena herramienta, por eso creo que involucra muchas de estas otras disciplinas. ¿Ya? Bueno, una imagen para hacer la analogía de que hay uno con la lupa termina observando la Tierra desde diferentes partes. Y para finalizar, bueno, una cita de Aristóteles en su libro Metafísica: todos los individuos desean por naturaleza saber, es lo que hablábamos desde el comienzo y cómo hemos llevado el conversatorio, de que esta curiosidad o estas ganas de conocer es algo innato, es parte de nosotros, afortunadamente. Así que tenemos que seguir cultivándola, tenemos que seguir potenciándola. Y la famosa científica Marie Curie, polaca, nacionalizada francesa, donde nos dice, soy de las que piensan, disculpen, soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Muy buena la cita. Así que, bueno, eso sería la presentación, la charla, conversatorio. Nuevamente invitar al público si es que quiere hacer alguna intervención, alguna acotación, lo que sea. Esperemos que se puedan seguir dando estas oportunidades donde se acerque o se comprenda de mejor forma el mundo científico, nosotros también incluidos, o todos incluidos en realidad, para seguir hablando de esto que llamamos ciencia y dejar de lado esos prejuicios que al final lo único que nos perjudican es a nosotros mismos. Así que eso más que nada. ¿Aló? ¿Sí? Hola, no sé si me escuchan. Sí, Camila, te escuchamos. Ah, ya. Me presento, soy Camila, soy estudiante de Ingeniería Civil, en la UCN igual. Yeah. Bueno, yo quería hacer una acotación ahí con respecto a lo que nosotros tratamos como ingenieros, más que nada, porque si bien es cierto que en la ingeniería el tema de la ciencia no es muy aplicada. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahí surge una pregunta una cuestión muy curiosa de por qué la ciencia no se explota tanto en la ingeniería. Y pasa mucho acá en Chile, más que nada, que la ingeniería está muy normada. Entonces todo lo que nosotros trabajamos como ingenieros está bajo una normativa que debe ser cumplida, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que de cierta forma igual te limitan al crecimiento y a la adquisición de ese conocimiento que tanto buscamos nosotros como seres humanos. En Chile no se entregan muchos recursos para seguir con esos conocimientos como para seguir con investigaciones científicas, y menos en la ingeniería tampoco se aplica mucho, si no es para la minería, porque si bien es un país que está muy dirigido a eso. Y lo que quería decir, como acotando a lo último que hablaron, con el tema de qué importante es que nosotros liguemos y trabajemos todos en conjunto las diferentes ciencias, las diferentes carreras. ¿Por qué? Porque en la ingeniería pasa mucho que nosotros dejamos muy de lado los conocimientos de las otras, que nos pueden entregar las otras áreas, como los conocimientos importantes que nos entrega la geología, por ejemplo, para hacer para cimentar una sociedad dentro de un planeta en donde no necesitemos tanto como vivir más en armonía. ¿A qué voy? Que en la ingeniería civil se utilizan mucho los sistemas de construcción de mitigación de aluviones, por ejemplo. Y en eso entra mucho la geología, porque ¿para qué necesitamos contención de aluviones si finalmente es la naturaleza, simplemente? ¿Por qué nosotros tenemos que contener como lo que debiese pasar? ¿Por qué no mejor estudiar la Tierra y construir en un lugar en donde no ocurran eso, donde no haya ¿cómo se llama esto? Como una población un riesgo, vulnerable. claro, un riesgo aluvional, ¿me entiendes?
De hecho, ahora hace poco estaba estudiando un proyecto que hicieron en Copiapó, donde hicieron toda una villa en un, no sé si es colada aluvional, como... Y me llamaba mucho la atención porque yo estaba con una amiga allá que igual es geóloga, o sea, está estudiando geología, y me decía, mira dónde construyeron esa villa. Y a mí justo me tocó estudiar esa villa, hace muy poquito. Y qué impactante es el cómo ocupamos recursos para seguir eh, como aumentando o generando una población mucho mayor y más construcciones y más cosas sin tomar en riesgo, o sea, sin tomar en consideración el riesgo de dónde cimentamos nosotros los proyectos, ¿me entiendes? Y eso, en eso ustedes entran muy de lleno dentro de la sociedad chilena, no está regulado, no está normado, en vez de generar una sociedad en donde podamos trabajar todos en conjunto y hacer esto más óptimo, tal vez. Pero eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias, Entonces, Camila. No, dale, sigue nomás. no, eso. Bueno, muchas gracias por el comentario de Camila. Al final es muy cierto lo que dice, y ahí donde quizá hay que tomarle mayor peso a la relevancia que pueden tener los científicos. Sin ir más lejos, con lo que está sucediendo hoy en día de la pandemia, se dice de que ya habían estudios avisando sobre esta propagación del virus hace 4 o 5 años y nadie lo pescó, banalmente hablando. Entonces, ¿por qué se minoriza o se infravaloriza la opinión del científico? ¿Es porque está loco? ¿Es porque hace cosas incoherentes? ¿Es porque, de nuevo, hay una cierta como de comparación donde los científicos deben predecir el futuro? Y eso también da como para otro conversatorio en que exista ese prejuicio donde el científico, según su estudio, su análisis, su investigación, pueda realmente predecir el futuro. Nosotros creo que ya lo podemos decir a viva voz, eso no hacemos nosotros. Intentamos estimar, intentamos, no sé, tener la evidencia suficiente para decir un hipotético futuro, pero no significa que sea la verdad absoluta. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido poder incluir al científico dentro de las decisiones de país, llámese económica, política, de riesgo, de peligro, de construcción civil, donde sea. Al final, vamos a tomar mejores decisiones mientras más participantes con buenos fundamentos existan. Así que eso, como para finalizar. Muchas gracias al público asistente. Esperemos de que se sigan dando intervenciones de esta manera. Nosotros encantados como núcleo de investigación QUELAR. Así que eso. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.